Al vivir en esta parte del país, rara vez recibimos nieve. Pasé la mayor parte de mi vida deseando una blanca Navidad. Una Navidad que nunca llegaba. Solo había visto nieve 2 veces en mis 33 años aquí. Siempre quise compartir eso con mis 2 hijos. Sabía que les encantaría jugar en ella. Ahora me encuentro mirando por la ventana a los montículos de esa precipitación helada que rodea mi casa, lamentándome por alguna vez haber deseado una Navidad con nieve. Ahora que lo pienso, todo empezó en verano. Nuestros veranos son siempre calurosos y extremadamente húmedos, pero ese año fue aún más insoportable. Constantemente vimos temperaturas de más de 40 grados y todos los que conocía rogaban por un alivio. La ola de calor duró hasta la semana anterior a Halloween. Luego, de repente, se generó un huracán masivo en el Golfo de México. El pronóstico de tiempo de nuestras noticias locales se refería con frecuencia a este como un monstruo. Recordando ahora, creo que era más como un demonio. Un demonio que trajo el infierno con él, pero muy diferente del que había leído en la Biblia. La tormenta pasó, dejando devastación a kilómetros a la redonda. Había afectado a todos los estados del sureste. Se envió ayuda de varias compañías de servicios públicos, agencias de ayuda del gobierno e incluso ciudadanos comunes para ayudar con el alivio. Y cuando digo varias, me refiero a de todos los estados de nuestra región. Fue asombroso ver el esfuerzo realizado para ayudar a las personas que lo habían perdido todo. Estoy seguro de que muchos de nosotros pensábamos que eso era lo peor que podía suceder. Ojalá hubiera sido cierto. Pero fue entonces cuando empezó a llover. Cuando llegó noviembre, sentimos las primeras gotas en nuestro pequeño pueblo. Fue un hecho extraño, pero no lo suficientemente extraño como para alarmarnos. O sea, ¿qué tan mal podría ser un par de días de lluvia, verdad? El problema surgió cuando los días se convirtieron en semanas y las zonas bajas se inundaron. Las casas de los pueblos cercanos fueron arrasadas en cuestión de horas una vez que se rompieron los diques. Mi esposa Susan constantemente agradecía a Dios que nuestra casa estuviera ubicada en una gran altura entre los árboles. Y yo pensaba lo mismo. Pero Dios no tuvo nada que ver en lo que sucedió. Al menos no ningún Dios en el que yo pudiera creer. La semana de Acción de Gracias finalmente amainó la lluvia, y estoy seguro de que eso fue algo por lo que todos dirían que estaban agradecidos. El problema era que lo que quedaba era el frío. Eso en sí mismo no era extraño, pero sí lo era su gravedad. Vimos temperaturas cercanas al punto de congelación durante la semana siguiente, y eso fue algo que rara vez veíamos hasta finales de enero o principios de febrero. Mi hijo mayor, Jacob, comenzó a cantar esa tonta canción de Bing Crosby. Mi esposa sonrió ante la idea de que vieran nieve en el día de Navidad. Mi niño interno sentía lo mismo. «Los chicos finalmente podrán ver la nieve», chilló Susan. «Lo sé, no puedo esperar a ver a Tommy caminando en ella», respondí. Esas palabras resuenan en mi cabeza incluso ahora. Tengo que contener las lágrimas cuando pienso en lo estúpido que había sido. Estábamos tan preocupados por montar decoraciones y comprar regalos que no nos dimos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. De hecho, la nieve comenzó a caer la primera semana de diciembre. Subió varios centímetros durante el primer día. Fue increíble verlo al principio, pero cuando siguió llegando, algunas personas se preocuparon. Si nunca has estado en esta zona cuando nieva, probablemente no lo entenderías. Verás, no estábamos preparados para este tipo de clima. Todo se cierra, la gente se queda en casa y rara vez sale a conducir. Sé que suena ridículo para cualquier otra persona, pero eso es lo que sucede. Y la nieve simplemente siguió cayendo. Mi esposa y yo habíamos dejado que los niños jugaran con el polvo fresco originalmente, pero cuando estaba tan alto que apenas podía caminar libremente, decidimos que era mejor mantenerlos adentro. Las ferreterías habían comenzado a traer palas de nieve para ayudar a despejar los caminos, algo que rara vez se encontraba en nuestra ciudad. Compré una de las últimas en el estante, mientras la gente se apresuraba a manejar al invasor extranjero helado.
La situación parecía empeorar, a medida que pequeñas ráfagas se convertían en ventiscas. Mi esposa se quedó pegada a las noticias y las transmisiones meteorológicas. Parecía que los estados del norte casi habían sido enterrados en el polvo helado. De hecho, el presidente había emitido un estado de emergencia, instando a las personas en la parte del norte a evacuar al sur. Fue entonces cuando finalmente comencé a preocuparme. A estas personas se les había dicho que vinieran al sur, pero nuestra situación no era mejor. El meteorólogo dejó de intentar ser exacto. Sus predicciones sobre el fin de la locura nunca llegaron. Las temperaturas siguieron bajando, y no pasó mucho tiempo antes de que las viéramos pasar de 0 a dígitos negativos. Era inaudito que en mi estado hiciera tanto frío, y la gente tenía miedo. Los accesorios de plomería comenzaron a reventar debido a las tuberías congeladas, y las personas se quedaron sin agua hasta que pudieron descongelarse. Nuestro mundo se había convertido en un congelador en unas pocas semanas, y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Mi familia se encontraba usando nuestra ropa más gruesa incluso estando adentro. Parecía que no importaba lo alto que pusiera el termostato, no era suficiente. Deberíamos habernos ido entonces. Para Navidad, no teníamos electricidad, y las empresas de servicios públicos habían dejado de intentar atravesar las duras condiciones para reparar las líneas caídas. Los funcionarios locales habían abandonado los protocolos de emergencia para salvarse. Comenzamos a escuchar rumores de que nuestros vecinos intentaban dirigirse más al sur. Susan sugirió lo mismo, pero le recordé la destrucción que aún quedaba del huracán. Temía que estaríamos peor sin refugio. Entonces, tomé la decisión de refugiarnos en nuestra casa. Despejé la chimenea, que hasta entonces solo se había utilizado para decoración, y me puse a la tarea de encender el fuego. Si no hubiera sido una situación tan terrible, mi esposa se habría reído de que yo intentara algo así. Nunca había visto a alguien usar una chimenea, y mucho menos intentado encender una. Después de varios intentos pudimos quemar la poca madera que estaba disponible cerca de nuestra casa. Mi familia y yo nos acurrucamos a su alrededor como si fuera a salvarnos del destino que esperaba afuera. La blancura había envuelto nuestro hogar. Los montículos se habían elevado sobre las ventanas, rompiendo algunas de ellas. Me vi obligado a reforzar cada una para mantener el frío afuera. Sellamos cada grieta o hendidura que pudiera dejar salir el calor, y tratamos de permanecer juntos. Mi esposa envolvió a nuestros hijos en mantas y los abrazó. Los chicos no entendían, y teníamos miedo de decirles lo grave que era la situación. El miedo que se reflejaba en el rostro de mi esposa fue suficiente para evitar que arruinara lo que podría ser nuestra última Navidad. Todavía intentamos tener una gran cena, a pesar de nuestra poca capacidad para cocinar con eficacia. También aprendí a cocinar dentro de una chimenea por primera vez. Hubiera sido un experimento interesante, si no hubiera sido esencial para nuestra supervivencia en ese momento. Abandonamos la idea del pavo o el jamón, pero siempre habíamos tenido una reserva decente de comida enlatada. Era un hábito que había adquirido de mis abuelos. A menudo me preocupaba cómo les estaba yendo dentro de todo esto, pero tenía que preocuparme por mi familia inmediata. Nuestro mundo se había sumergido en un interminable mar blanco. Incluso tuve pesadillas con esa cosa en Nochebuena. Mis hijos normalmente me despertaban temprano en la mañana de Navidad, pero cuando mis ojos se abrieron, supuse que aún era de noche. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver a mi esposa acostada a mi lado. Lentamente me levanté de la cama, todavía completamente vestido, y desperté a Susan con un codazo. La casa se había vuelto mucho más fría de lo que debería haber estado, e inmediatamente me dirigí hacia la chimenea. El fuego se había apagado en algún momento, así que corrí a la puerta trasera, poniéndome las botas. Mi objetivo era recoger más leña para encender el fuego de nuevo. Pero tan pronto como la puerta se abrió, me cayó encima una mezcla de nieve y hielo. Me picaba la cara y maldije a la puerta mientras intentaba cerrarla de nuevo. Nuestra casa había sido encerrada en el polvo vicioso.
Y finalmente entendí por qué no había luz penetrando las ventanas. Mi reloj marcaba las 9, pero parecía mucho más temprano. Susan entró a trompicones en la sala de estar y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije qué hora era y la confusión llenó sus ojos. Fue a la ventana y fue recibida con lo que ya sabía. No recuerdo nunca haberla visto tan asustada, y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, enterré mis emociones, sabiendo que tenía que ser fuerte por mi familia. Le dije que fuera a ver a los niños mientras yo intentaba encender el fuego de nuevo. Ella desapareció por el pasillo y yo me dirigí al comedor. La mesa y las sillas habían pasado de generación en generación a través de mi familia, pero sabía que tendría que sacrificarlas. Primero me dispuse a desmontar las sillas de madera, pero el sonido del grito de mi esposa me detuvo. Corrí por el pasillo escuchando el espantoso eco en mis oídos. Podía sentir lágrimas formándose en mis ojos, pero las empujé hacia atrás mientras doblaba la esquina. Ella estaba agarrando el marco de la puerta de la habitación de nuestros hijos. Los habíamos juntado para que Jacob pudiera vigilar a Tommy. Pude ver su cuerpo temblando mientras miraba dentro de la habitación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras volteaba para ver al interior. La ventana de su habitación había cedido al peso de nuestro captor, a pesar de mi intento de fortalecerla. La nieve había enterrado a los niños en la noche, y fue entonces cuando noté las escamas blancas en las manos de mi esposa. Susan había intentado desenterrarlos, y pude ver la piel azul pálida de sus rostros, acurrucados juntos en la cama de Jacob. Hubiera sido una escena dulce si no fuera por su tono de piel. Aparté a Susan mientras trataba de contener la sensación de malestar en mi estómago. Sentí que podía regresar la pequeña cena de Navidad que habíamos tenido. Pronto sus sollozos disminuyeron, pero cuando la miré a los ojos, simplemente se veía apagada. Nunca la había visto de esta manera, y traté de sacarla de este trance en el que parecía estar. Pero no dijo nada. Sus ojos ni siquiera se volvieron hacia mi dirección cuando le hablé. Algo se había roto dentro de Susan, y no la culpo. La senté junto a la chimenea y la envolví en una manta mientras regresaba al comedor. La madera pulida no quería arder, pero yo estaba decidido a darnos calor, así que no me detuve hasta que tuvimos fuego. Me aseguré de pedirle a Susan que se quedara junto al fuego, mientras yo regresaba a la habitación de los niños. No podía dejarlos así, pero cuando llegué a la puerta me encontré deteniéndome justo afuera. Sentí las manchas cálidas y saladas en mis mejillas incluso antes de verlas. Entré lentamente y me cubrí las manos con guantes. Terminé de quitar la nieve y me di cuenta de por qué no habían venido simplemente a nuestra habitación. La madera que había usado para sellar la ventana había golpeado primero a mi hijo mayor. Dejó un corte cerca de su sien que habría dejado inconsciente incluso a un hombre adulto. Solo podía imaginar que su pequeño cuerpo de 10 años no hubiera durado mucho después de eso. Tommy, obviamente, se había despertado después. Su pequeña figura se aferraba a su hermano mayor como un oso de peluche. Internamente me maldije por no haberlos metido a nuestra habitación anoche, pero sabía que era demasiado tarde para ese tipo de pensamientos. Eché un último vistazo a su pequeño dormitorio, un lugar que había tenido tanta alegría anteriormente. Me imaginaba a los dos jugando y a veces discutiendo. Mis labios quisieron temblar, pero no pudieron. Mis ojos se posaron en el suelo cuando me di la vuelta y cerré la puerta. No he vuelto a esta habitación desde entonces y dudo que lo haga. Regresé a la sala de estar con la esperanza de consolar a Susan, pero cuando llegué, la manta era todo lo que quedaba junto al fuego. Una búsqueda rápida de la casa reveló que la puerta trasera se había abierto y se había formado un túnel en la pared gélida del otro lado, dejando el piso interior cubierto de nieve. Traté de seguir los pasos de Susan, pero finalmente desaparecieron detrás de una pared sólida de color blanco. Solo podía imaginarla cavando frenéticamente a través de esta
y el sonido de lo que estaba arriba cayendo sobre su cuerpo. Traté de cavar aún más en ella en busca de su cuerpo, pero la capa que quedaba estaba congelada. Era como clavar mis manos en cemento, y supe que Susan no podía haber sobrevivido, incluso si mi mente no quería creerlo en ese momento. Aún así, me encontré golpeándola con herramientas, sintiendo que no me quedaba nada por hacer. No sé cuánto lloré mientras trabajaba en esa tarea sin sentido, pero sí sé que se me empezaron a congelar las mejillas. No me detuve hasta que mis brazos no pudieron levantarse de nuevo, y fue entonces cuando me senté entre la nieve y miré en lo que se había convertido mi mundo. Perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve sentado allí o cuándo decidí volver al fuego. Recuerdo cuando empecé a quemar los regalos de Navidad y lo difícil que había sido esa elección. Los abrí lentamente y saboreé la idea de que los niños jugaran con ellos por primera vez. Incluso pude ver a Susan parada junto a ellos con cámara en mano. Ella estaría dando su mayor sonrisa y tomando fotos para salvar cada recuerdo. Le encantaba tomar fotografías, pero lo que tenía que hacer no necesitaba ser capturado en ningún tipo de película. Empecé a sentir el vacío esa noche, el mismo vacío que se apoderó de Susan esa misma mañana. Era tan frío como la nieve que me rodeaba, y todo lo que podía pensar era que había sido mi culpa. Debería haber escapado con mi familia cuando tuve la oportunidad. No sé si fue orgullo o ignorancia, o ambas, pero la culpa era demasiada. Empecé a grabar esto con la esperanza de que alguien lo escuche. No sé qué le ha pasado al resto del mundo. Solo sé lo que me ha pasado a mí. No sé cuánto tiempo podré sobrevivir aquí. Se me está acabando la comida y me he quedado sin cosas para quemar. Ni siquiera puedo decir con certeza cuánto tiempo he estado aquí desde que mi reloj dejó de girar y todavía no puedo ver el sol. Creo que intentaré salir mañana. Y si encuentras esto, debes saber que no simplemente me rendí. Ojalá hubiera hecho esto antes. Lo siento mucho, Susan, Jacob y Timmy. Se merecen algo mejor que esto. Espero puedan perdonarme. Sinceramente, Paul Richardson. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si es así, recuerda suscribirte a mi canal o buscarme en YouTube como El Valle Gris. La época navideña está sobre nosotros, así que no me queda nada más que desearte felices fiestas y dulces sueños.